Hola a todos los suscriptores y simpatizantes del canal ADTV. Estamos aquí dentro del programa de Somos Historia y hoy nos vamos a ocupar de la magia, los mitos de creación y la muerte en el Antiguo Egipto. Vamos a comenzar por la magia y hablando de un concepto y de un dios. Ambas cosas van en el mismo pack, que es Heka o Heka con H, que como dios de la antigua mitología representaba la magia y la medicina. Aunque no es tan famoso como otros dioses, como Siris, como Isis, era muy importante para los antiguos egipcios porque creían que él era la fuerza detrás de todos los demás dioses. Es como una especie de factotum, ¿eh? A diferencia de los otros dioses, Heka no tenía ni templos ni rituales especiales. Su nombre se va a mencionar principalmente en textos médicos y hechizos mágicos. Los egipcios pensaban que Heka era la magia misma, así que tenemos una personificación de Dios y un concepto, y que estaba presente desde el principio de la creación del mundo. Se le representaba como un hombre, o sea, se le se le representó como hombre, con ropa real y una barba curvada, sosteniendo un bastón con dos serpientes. Este símbolo se asoció más tarde con la medicina en otras culturas, como la griega. Está también relacionado con otros dos dioses, Sia y Hu. Juntos se creía que eran responsables de la creación del mundo y de la vida y la muerte de los humanos. Según las antiguas historias, Heka estaba presente cuando el mundo fue creado, y su nombre significa el primero en trabajar. Las personas creían en el antiguo Egipto que tenían diferentes partes del alma, incluyendo el Ka y el Ba. Ya hablaremos un poco más adelante. El Ka es como un yo espiritual y el Ba es una parte del alma que puede viajar entre la tierra y el cielo. Cuando alguien moría, estas partes del alma se transformaban en AKH, que es el alma inmortal. Y entonces Heka era el dios que cuidaba de estas almas, les daba poder, les daba energía y les permitía ir al más allá después de la muerte. Como sabemos, cada tarde el dios Sol viajaba en un barco al inframundo, un lugar que era oscuro y peligroso. ¿Y quién estaba en ese barco? Pues estaba Heka, que protegía al dios Sol de los peligros, como la serpiente Apophis, y también lo protegía Heka a otros dioses y a la humanidad, por ende. Era parte de algo muy importante en la cultura egipcia, que es un concepto y una diosa que se llama Mat. Es una idea de equilibrio y armonía en el universo. Así que Heka no solo era un dios de la magia y el poder, sino un dios que ayudaba a mantener el equilibrio del mundo. En su aspecto mágico, es junto con otros dioses, Osiris o Isis, de importancia relevante en la mitología egipcia. Según los antiguos egipcios, siempre había existido, incluso antes de que nacieran los otros dioses. Junto con Shia y con Hu, es responsable de la creación del mundo y del mantenimiento del mismo, además del nacimiento, la vida y la muerte de los hombres. Es protector, sustentador no solo de la humanidad, sino también de los dioses. Aparece a menudo en textos que guían el alma de los muertos al más allá. Y, como hemos dicho, es fundamental para este concepto de equilibrio Mat. La magia que representa Heka era una parte integral de la vida de Egipto. La gente usaba la magia en la vida diaria y interactuaba con los dioses a través de la magia.
Podemos imaginar, por ejemplo, que estás enfermo y en lugar de darte medicinas, alguien empieza pues a decir hechizos y a llamar a los dioses para que te curen. Y eso es en buena medida lo que hacían los antiguos egipcios. Para ellos, una parte de la medicina y la magia eran casi lo mismo. Creían muchas veces que las enfermedades eran causadas por dioses enojados, demonios malvados o espíritus molestos. Así que el remedio tenía que ser un remedio de este tipo, de hechizos para luchar contra esos seres. Los médicos egipcios, que se llamaban sacerdotes de Heka, no estaban haciendo trucos. Ellos realmente creían que estaban usando poderes reales para curar a las personas. Heka también era una práctica que se refería a un poder que estaba en todas partes, algo así como las leyes de la naturaleza. Y este poder se usaba no solo en medicina, sino también en otras áreas de la vida. Como hemos dicho, no tenía templos ni seguidores. Se le representa, ya hemos dicho, como un hombre con la barba y el bastón. Para el uso de la magia había una simbología que estaba representada por Yet y Ankh, el escarabajo sobre todo. El Yet y otros para protegerse y pedir ayudas a un dios. Los tatuajes también eran vistos como una forma poderosa de protección. Esto es bastante curioso. Uno de los dioses en este plano más populares era Bes, que protegía a las embarazadas y a los niños. Pero también traía alegría y espontaneidad a la vida. Ese dios, como los egipcios lo entendían, tenía Heka, que era la energía o el poder que permitía a los dioses hacer su trabajo. Entonces, aunque Bes tenía su propia personalidad y área de influencia, el poder con el que trabajaba y con el que se comunicaba con la gente era Heka. Haciendo una comparación, establecemos que los filósofos griegos y romanos hablaron de algo similar a Heka, llamándole Logos o Nous. Es como si Heka cambiara de nombre y siguiera existiendo. Así que, aunque Heka desapareciese, la idea seguía viva. La mitología egipcia era un conjunto de creencias que guiaban la vida y la cultura de los antiguos egipcios desde hacía un tiempo inmemorial, más o menos antes del 4000 a.C. Y llegó hasta la muerte de Cleopatra VII, que fue la última gobernante de los Ptolomeos. La mitología egipcia es importante porque desarrolla ideas sobre la vida después de la muerte, los dioses buenos, la reencarnación, y vamos a ver que incluso pensadores griegos como Pitágoras y Platón y de la cultura romana pues van a adoptar ideas egipcias. Así pues, lo que se llama cosmovisión pues también va a estar representado aquí. Para los egipcios la vida humana era solo una pequeña parte de un viaje eterno, controlado por muchos dioses. Uno de estos dioses, Yet o Hut, representaba la eternidad y el destino final de la vida humana, un estado de felicidad eterna. Cuando veamos los dioses vamos a ver que hay un panteón casi inacabable, hay más de 200 dioses y hay dioses que tienen pues distintos avatares. Pero volvamos al tema. Después de morir, los egipcios creían en una vida futura que era como un reflejo de la vida en la tierra. Esto es muy importante porque, aun en el mejor de los casos, el egipcio iba a un sitio donde tenía que hacer labores y tareas. Ya veremos que eso después tendrá unas consecuencias en lo que se encuentran en las tumbas. Para que uno pudiera ir a la vida eterna, tenía que vivir bien en la tierra. La historia... Vamos a contar una cosmovisión, un proceso o una leyenda de la creación egipcia, la más importante. En el principio solo había agua oscura e infinita y tenía el nombre de Nu. Y dentro había un dios mago que era Heka. De este agua sale una colina que se llama Benben. En esa colina aparece un gran dios llamado Atum, quien se siente solo y utiliza la magia Heka para tener 2 hijos con su sombra.
Los hijos eran Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Esos dioses dieron vida y orden al mundo. Atum se preocupó porque sus hijos estaban fuera mucho tiempo, así que les envió su ojo para buscarlos. Cuando regresaron, Atum se alegró tanto que las lágrimas que derramó crearon a los humanos. Pero los humanos no tenían dónde vivir, por lo que los hijos de Atum tuvieron 2 hijos más, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Aunque eran hermanos, Geb y Nut se enamoraron y siempre quisieron estar juntos, pero Atum los separó. Bueno, aquí está claro la separación de la tierra y el cielo. Más tarde, Nut tuvo 5 hijos que se convirtieron en dioses muy conocidos, como Osiris e Isis, es como una generación de olímpicos. Finalmente, Atum coloca a Osiris a cargo del mundo. Osiris es un gran líder que organiza el mundo con su esposa Isis y elige dónde crecían los árboles y dónde el agua sería más dulce. Crea un Egipto en perfecta armonía, representando el principio de Maat. Sin embargo, su hermano Set siente celos y crea un plan para deshacerse de él, engañándolo para que entrara en un cofre que luego lanza al Nilo. Isis, que no creía que Osiris estuviera muerto, busca por todas partes y encuentra este cofre en un árbol. Luego lleva el cuerpo a Egipto y comienza a preparar pociones para revivir a Osiris. Pero Set, que estaba en guardia, sabe que Isis está haciendo pociones y encuentra el cuerpo, lo corta en trozos y lo dispersa por todo Egipto. ¿Qué puede hacer Isis? Pues con ayuda de su hermana Neftis comienza a buscar los pedazos de Osiris. Y cada vez que encuentran una parte construyen un santuario para protegerla. Y así se forman, mitológicamente, las 42 provincias de Egipto. Finalmente Isis logra traer a Osiris de vuelta a la vida, pero no puede permanecer en el mundo de los vivos, porque le falta una parte de su cuerpo. Así que Osiris se convierte en el gobernante del inframundo y en el juez de los muertos. Isis queda embarazada de Horus, el hijo de Osiris. Cuando Horus crece, lucha contra Set, lo vence y lo destierra. Así Horus vuelve a gobernar Egipto junto con su madre Isis y su tía Neftis, y restauran Maat, la armonía en la tierra. Los antiguos egipcios creían que había que mantener este equilibrio, que eso era importantísimo, era lo que hacía que las cosechas prosperasen y que pudiese la sociedad ir hacia adelante. Por ejemplo, cuentan la historia de una criatura malvada parecida a un dragón llamada Apep, que trataba de detener el paso del sol cada tarde, pero siempre fracasaba. Y lo que muestra pues unas luchas entre el bien y el mal y cómo siempre el bien ganaba. Este Heka permitía que eso sucediese y que ese equilibrio existiera, generando Maat. Cuando alguien moría, su alma iba a encontrarse con Osiris, que es, como hemos visto, el dios del inframundo. Si el alma había llevado una vida equilibrada y justa, el corazón sería más ligero que una pluma y se le permitiría al alma pasar a un bello lugar que estaba lleno de juncos, pero si no, el corazón era más pesado, el alma era destruida. Vamos a contarlo de una manera más detallada. Los antiguos egipcios no tenían una idea de infierno como en las religiones de hoy. Tenían más una idea que les causaba también mucha ansiedad, que era la de dejar de existir, ya que creían que todo era un continuo. Creían que todo el mundo pasaría la eternidad en algún lugar, y esta creencia le daba alegrías y ganas de vivir. Muchos de los templos y monumentos fueron construidos no por un horror a la muerte, sino por esa alegría y esperanza de vida en continuo. Bueno, vamos a pasar a hablar de la muerte. El entierro en Egipto tiene conexión con los rituales que hacían cuando alguien evidentemente moría, pensando en un viaje a otro mundo. Pero ellos tenían que seguir todos, sin excepción de condición o de rango, este camino. Bueno, os podéis imaginar en algunos videojuegos, una versión de un mundo que puede ser así perfecta. Bueno, pues los egipcios creían eso, que su nueva versión se llamaba Campo de Juncos,
que era como la vida en la tierra pero mejor. Incluso las cosas que uno pensaba perder las encontraban allí. Y lo mismo ocurría con las pertenencias enterradas con su cuerpo. Estos rituales empezaron hace mucho tiempo, alrededor de 6.000 años antes de Cristo. Y cambiaron poco con los años, pero la idea principal siempre fue la misma: creer en una vida mejor y en un viaje después de la muerte. Esto no solo va a quedar en Egipto, sino que gracias al comercio muchas culturas aprendieron esta mitología, o en este caso esta soteriología, e incluso cambió la manera en que otras personas veían y celebraban la muerte, como el caso de los cristianos y su versión del cielo. Heródoto mencionó que los egipcios tenían rituales de entierro dramáticos. Después de la muerte de alguien importante, las mujeres se cubren la cara y la cabeza con barro y caminan por la ciudad llorando. Los hombres hacían lo mismo. Después se momificaba el cuerpo en un proceso de preservación y se seguía con los rituales. Los egipcios pensaban que el alma tenía 9 partes. Kat, terminada en T, era el cuerpo físico. Ka era la doble forma de uno. Ba era un pájaro con cabeza humana que podía volar entre la tierra y los cielos. Suyet era la sombra del yo. Aj era el yo inmortal y transformado. Sahu y Seshen eran aspectos de Ak, de ese yo inmortal. Ab era el corazón, que era también la fuente del bien y del mal. Y Ren era el nombre secreto de uno. El Kat, el cuerpo físico, necesitaba existir para que otras partes del alma, como Ka y Ba, pudieran reconocerse a sí mismas. Por eso era tan importante preservar el cuerpo lo más intacto posible. Cuando alguien moría, la familia llevaba el cuerpo a los embalsamadores, que te ofrecían 3 opciones, como las funerarias ahora. 3 opciones de momificación, cada una con un precio diferente. La mejor y la más cara representaba al dios Osiris, la segunda opción era más barata y la tercera era ya la más asequible. La momificación era un proceso que los antiguos egipcios usaban para preservar los cuerpos. En el primer caso, en este de Osiris, el más caro, pues incluía sacar el cerebro por las fosas nasales y los órganos por el abdomen. Luego se limpiaban con vino de palma y especias los cuerpos y se volvían a llenar de cosas olorosas como mirra y casia. Después el cuerpo se colocaba en una sustancia llamada natrón que ayudaba a secarlo y conservarlo durante 70 días. Finalmente se envolvía con tiras de lino y goma. La segunda opción era un poco menos meticulosa, no se extraían los órganos, sino que se inyectaba aceite de cedro en el cuerpo para descomponer la carne. Luego se seguía el proceso del natrón y al final solo quedaban piel y huesos. Y llegamos al método más barato, que solo consistía en lavar los órganos y colocar el cuerpo en natrón. En todos los casos los órganos se guardaban en recipientes especiales y se dejaban en la tumba porque se pensaba que el difunto todavía los necesitaría. Solo el corazón se quedaba dentro porque se creía que el corazón era el recipiente del alma. En el antiguo Egipto pensaban que si no se enterraba bien una persona muerta, su alma volvería como fantasma para aterrorizar a los vivos. Así que hasta el más pobre tenía una ceremonia de entierro. Pero claro, momificar el cuerpo era bastante costoso, así que la gente solía dar su propia ropa vieja para que se utilizase como vendas en el cuerpo. Esto terminó creando una frase, el lino de ayer, que se refería a alguien que había muerto. Las tumbas en el antiguo Egipto cambiaron con el tiempo. Primero eran simples hoyos en el suelo, luego evolucionaron en formas más detalladas como las mastabas, que eran tumbas hechas de ladrillo de barro, y estas evolucionarían a pirámides. El ataúd o sarcófago se consideraba muy importante porque protegía el cuerpo del muerto. Los egipcios escribieron instrucciones para la persona muerta en el interior del sarcófago. Estos escritos son conocidos como textos de los ataúdes. Mejorados pasaron a ser y a componer el libro de los muertos, que es como una especie de GPS con una guía detallada que enseñaba a las almas qué hacer en ese tránsito en el más allá.
Los egipcios también tenían una costumbre: cuando alguien moría ponían figuritas llamadas muñecas Shapti en su tumba, y es porque, según ellos, en la otra vida el fallecido debía hacer trabajos para los dioses, como lo hacía en la vida real. Si estaban ocupados o enfermos, enviaban a alguien más en su lugar. Lo mismo pensaban para su vida después de la muerte. En su tumba estas muñecas Shapti actuarían como estos reemplazos. Cuando el dios Osiris te llama para trabajar, pues una muñeca de estas que te representa cumple la tarea. Pero cada muñeca solo puede utilizarse una vez. Así que, según la riqueza de la persona, se ponían muchísimas muñecas en las tumbas. Cuanto más muñecas, mayor rango de la persona. Y evidentemente se creó una gran demanda. La ceremonia de apertura de la boca era como una manera de despertar nuevamente a una persona fallecida. Similar como si despiertas a alguien suavemente en la mañana. Pero en vez de despertar para un nuevo día, despertaban para la vida en el más allá. Hay que imaginar que un sacerdote era como un doctor especial para hacer esto. Usaba una espada especial, pero no lastimaba. Tocaba la boca, los brazos y las piernas del fallecido. Es como si le estuviera diciendo: hey, te tienes que levantar, tienes que comer y moverte de nuevo, porque era importante que se cubriera ese tránsito. Luego el fallecido era puesto en su tumba, en su ataúd, y para antes de cerrar la tumba por completo, el sacerdote decía jacas, cosas especiales, y que tenían un sonido como si se estuviera leyendo un cuento para dormir. Y esto ayudaba al fallecido a comenzar su viaje al más allá. Después de sellar el sepulcro, se celebraba una fiesta en memoria del fallecido, y una vez terminadas las fiestas todos volvían a su casa y creían que el espíritu del fallecido comenzaba su viaje eterno. El espíritu despertaría en la tumba, sería calmado e instruido por los textos del sarcófago y las paredes, y ascendería guiado por el dios Anubis al salón de la verdad. Aquí su corazón se mediría con la pluma de la diosa Maat, bajo la supervisión de Osiris y Tot. Ya hablaremos de Tot, que es muy importante. Si resultaba que su corazón era más pesado que la pluma, sería consumido por el monstruo Amut y él dejaría de existir. Si fuera más ligero, el espíritu sigue su camino hacia el paraíso, el campo de juncos, para vivir para siempre. Pero incluso si habían llevado una buena vida, no llegarían al paraíso si no habían sido enterrados correctamente, y todos los rituales fúnebres se seguían según la tradición. Es por eso que era tan crucial hacer las cosas bien en el entierro. Los textos de los ataúdes son como un manual de 1185 hechizos, encantamientos y escritos que los egipcios colocaban, como dice su nombre, pues en los ataúdes. Esta guía ayuda a las personas a viajar por el más allá e incluye un mapa llamado el Libro de los Dos Caminos, que es una primera versión del mapa del más allá, y también solía estar pintado en el ataúd. Se inspiraron estos textos en parte en textos más antiguos llamados textos de las pirámides, y después inspiraron, otro manual llamado el Libro Egipcio de los Muertos. Se escribieron principalmente durante un periodo de la historia de Egipto llamado el primer periodo intermedio, pero hay señales de que quizá pudieron ser más antiguos. Son muy importantes estos textos porque nos muestran cómo cambian y cómo evolucionan las creencias y la cultura egipcia. El Libro Egipcio de los Muertos es una colección de conjuros que ayudan al alma de una persona muerta a viajar al otro mundo. Aunque lo conocemos por este nombre, en realidad los egipcios lo llamaban el libro para salir de día. Ese libro no trata sobre la muerte, sino de cómo asegurarte que continuarás viviendo, pero en una vida después de la muerte, que es muy parecida a la vida que tenías antes. Estos conjuros incluían exactamente qué deberías esperar después de morir y qué necesitabas saber para llegar al paraíso, a este paraíso de juncos. Aunque a veces se le compara con la Biblia, no es lo mismo ni tiene la misma vocación. No hay dos copias iguales de este libro, porque cada uno se creaba ad hoc específicamente
para la persona que iba a comprarlo y para que posteriormente sería el fallecido. Como hemos dicho, después de morir había que superar un juicio y aquella que había para dirigirse a los dioses instrucciones muy concretas. Así que había que decir correctamente estos conjuros. A diferencia de la creencia común, el libro de los muertos no era un libro de creencias centrales de la religión egipcia antigua. Textos religiosos similares al libro de los muertos aparecieron en sarcófagos y pirámides desde la tercera dinastía de Egipto, pero solo para los reyes. Luego, durante el primer periodo intermedio, se hicieron mucho más comunes. En el libro de los muertos se popularizó en el periodo nuevo y los escribas lo adaptaron a las necesidades individuales. El hechizo 125 que describe el juicio del corazón por Osiris en la sala de la verdad era crucial para el alma, ya que determinaba su suerte. Había una confesión negativa. ¿Qué significa? Que alguien tenía que decir las cosas malas que no había hecho. Y después se procedía a pesar el corazón. Después del juicio el alma debía tratar con el divino barquero, que encargado de cruzar el lago de los lirios. Finalmente se llegaba al campo de juncos, donde el alma se reunía con familiares, incluso con mascotas. El libro de los muertos era una especie de libro de Harry Potter, por decirlo así, donde se proporcionaban hechizos para superar desafíos, ya que el camino a la muerte tenía, digamos, un camino tortuoso. Volviendo al hechizo 125, era vital para el alma pasar la prueba del pesaje, sabiendo qué decir y qué actuar ante Osiris, Thoth, Anubis y los 42 jueces. Se consideraba la información más importante con la que podía llegar al difunto. Cuando una persona moría, Anubis le guiaba al salón de la verdad, donde haría la confesión negativa. Esta era una lista de 42 pecados que la persona podía decir honestamente que nunca había cometido. Después los 42 jueces conferenciaban y se aceptaba la confesión. El corazón se pesaba en la balanza con la pluma blanca de Maat, la pluma de la verdad. Y como ya hemos dicho, si el resultado era favorable a la pluma, entonces se podría continuar el viaje. El libro de los muertos cambió dependiendo de la época, con diferentes versiones, y a veces el camino al paraíso era más fácil y para otros era un camino más difícil. En fin, esto es todo lo que se refiere y lo que vamos a ver en esta sesión con respecto a magia, a la creación y a la muerte en el antiguo Egipto. Os pido perdón porque no tengo la garganta demasiado bien y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos y hasta la vista.